Bienaventurado el varón, ni en silla de escarnecedores, más bien en ella es su meditación de día y de noche. ¿Cómo será ese hombre? Árbol plantado a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese salmo es hermoso porque nos pone a nosotros en contexto. Dios, aquel hombre cuya mente, cuyo corazón, cuya voluntad quiere estar alineada con su palabra, lo compara a un árbol junto a un arroyo que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y uno puede darse cuenta de cuál es la calidad del cristianismo de nuestra época cuando uno busca información acerca del fruto del Espíritu Santo. Y uno se da cuenta de que en libros dedicados a este tema, usted lo cuenta con los dedos de esa mano y sobran dedos. Aparte de los comentarios al libro de Gálatas, pero dedicado al tema del fruto del Espíritu Santo, hay muy poca literatura. Cuando tú lo comparas con el tema del don del Espíritu Santo, de cómo crecer en el don, cómo operar en lo sobrenatural, eso es una cantidad insondable de literatura que hay en cuanto al tema cesacionismo, continuismo, oiga toda esa cuestión. Pero del fruto brilla por su ausencia. Por eso vuelvo y le digo, es un diagnóstico preocupante que te arroja eso del cristianismo que estamos viviendo en nuestra época. No sé por qué el pastor Armando se acaba de agarrar la cabeza como diciendo lo van a matar, pero no. Y mientras yo estaba meditando sobre el tema, específicamente del libro de Gálatas en el capítulo 5, nosotros los que vivimos en ese país del primer mundo llamado la Villa Olímpica, no nos acostumbramos todavía a los constantes interrupciones de energía debido a la construcción del monorriel. Y eso ha sido desastroso por allá, además del calor que gracias a Dios nos ha dado en estos meses un descanso, pero para los negocios eso es una sola queja, entre colmados, salones de belleza y todo el mundo se queja de que los constantes apagones no los deja producir. Y yo meditaba en eso y mientras estaba estudiando este texto, adivinen qué pasó. Se fue la luz. Y allí vino palabra de Jehová a mi vida y dijo, así es la vida espiritual de la iglesia de hoy en día. Apagones y apagones. Empezamos el año con un proyecto espiritual. Sí, Señor, yo voy a leer la Biblia en este año voy a orar más, en este año voy a salir a evangelizar. Y no bien pasa el 15 de enero, ¡tup! Apagón. Y así vivimos nuestra vida espiritual con apagones intermitentes que vienen y van. Y lamentablemente, así vivimos nuestra vida cristiana como un constante apagón, como un arbolito de Navidad. Un prende y apaga. Amén, amén. En esta mañana, amados hermanos, yo quiero hablarte de cuál es la clave, de cuál es la fuente de energía inagotable a la cual tú debes de estar aferrado para que tu vida espiritual sea fructífera. Que no haya más apagones en tu vida, sino que vayas avanzando hasta la estatura del varón perfecto. Así que por favor, ve conmigo a Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 18. Dice así: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, recuerden que estoy leyendo la Reina Valera 2015, así que hay algunas cositas que varían de la del 60. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son
inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo he hecho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Asimismo, sí. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero hablarte del poder de la santidad. Pero antes tengo que ponerte en contexto. Estamos en el libro de Gálatas y Pablo está luchando con dos públicos aquí en esta iglesia. Por un lado estaba un grupo de gente que decía que la clave de la espiritualidad, que la clave para tú conseguir una vida espiritual fructífera era la ley, que tú tenías que apegarte a la ley junto con todos sus requisitos y requerimientos. Tú tenías que volver de nuevo a guardar el sábado, a circuncidarte, tenías que volver de nuevo a guardar las fiestas judías y por si fuera poco, comenzar a cumplir los 10 mandamientos de pe a pa. Y tenían esa exigencia. Ese partido vamos a llamarle los legalistas. Por otro lado, estaba otro grupo. Aquellos que decían, no, nosotros tenemos libertad en Cristo. Y esa libertad es absoluta. Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie porque ya Cristo ha mostrado su gracia para con mi vida y yo no tengo que meterme con nadie. Para mí, todo me es lícito. A ese grupo vamos a llamar los liberales. Y ahí están, entre esos dos grupos, esta iglesia está tratando de buscar cuál es la verdadera espiritualidad. O volvemos de nuevo a los rudimentos de la ley, a ese yugo que lo único, que lo único que hace es traer maldición, como diría Pablo en Romanos, que lo único que hace la ley es indicarte cómo estás mal, no hace más nada. Y por otro lado están aquellos que privan en gracioso, que creen tanto en la gracia y en la gracia que creen que Dios es algo así como una especie de abuelo bonachón, indulgente, que te va a perdonar todo lo que tú hagas. Y entre esos dos grupos viene el apóstol Pablo y aquí el capítulo 5, él trata de delimitar y dice, a ver, ni tan lejos que queme, ni tan lejos que no se vea, pero ni tan cerca que queme el santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando. Y allí él contrasta lo que es la vida en la carne y la vida en el espíritu. Y hace ese contraste. Primero que todo, para que se note más el uno y el otro, para que nosotros veamos lo terriblemente odioso que es vivir en la carne y al mismo tiempo que veamos lo hermoso y glorioso que es vivir en el espíritu. Y nos invita a que vivamos allí. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la fuente para que nuestra vida espiritual no se apague? ¿Cuál es la energía que yo necesito para que mi vida espiritual sea constante y continua? Es decir, para que aunque se vaya la luz, tengamos planta. El verso 18 es realmente ilustrativo. El verso 18 nos dice, ahora, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, antes de nosotros tocar esa parte, nosotros tenemos que pensar en algo. Y es la idea de fructificar en la Biblia. ¿Cuál es el sentido bíblico de dar fruto? A ver, la Biblia nos dice, voy a hacer esto muy brevemente, tengo poco tiempo, pero la Biblia nos dice que Dios creó esta tierra y esta tierra Él la dotó con algo, Él la dotó con semilla y con árboles que dan frutos según su especie. Y Dios bendijo la rueda de la creación para que constantemente la siega y la sementera no se detuviese.
Eso nos habla de un Dios bondadoso, de un Dios providente, de un Dios que provee abundantemente. En pocas palabras, Dios se agrada en la abundancia. Y Dios quiere que cada uno de nuestras vidas siempre sea rebosante de abundancia, que tengamos una vida abundante. Y eso es lo que Él quiso mostrarle al pueblo de Israel con el Edén. Pero la historia de la salvación comienza con un fruto y termina con otro. El árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, que no le era lícito tocar, el hombre desobedeció a Dios. Y la tierra, que era fructífera, adivinen qué produjo: espinos y cardos. Fue maldita por nuestra culpa y ahora con el sudor de nuestra frente va a producir. Continuando con esa misma línea, nosotros vemos que Dios instruyó a su pueblo Israel para que los árboles frutales, primero que todo, no fuesen tocados con motivos bélicos, que no fuesen cortados para tomar la madera, sino más bien que las primicias de ese fruto fuesen entregados a Él como ofrenda. Los árboles, cuando eran plantados y comenzaban a dar frutos, era al tercer año. El cuarto año era el que se le debían dar las primicias a Jehová, y el quinto era cuando usted podía comer de ese fruto. Era la idea de que para mantener la calidad y que se siguiese propagando la bendición de Jehová en todas partes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es Jesús quien compara nuestra vida espiritual con un terreno. Jesús es el que dice que hay diferentes tipos de terreno cuando la semilla todopoderosa de su palabra es sembrada. Y hay un terreno en especial donde esa semilla produce fruto al 100 por 1. Es esa buena tierra. Y esa buena tierra debe ser regada constantemente. Y ahora en este campo, en este altar que nosotros llamamos iglesia, aquellos que creen y que dan fruto al 100 por 1 son ofrecidos aquí como primicias de los que creyeron. Pero Dios no se queda ahí. No solamente que aquí en la iglesia, en esta nueva realidad, nosotros tenemos los frutos de la luz, sino que en la consumación final, cuando Dios regrese y establezca su Jerusalén celestial, la Biblia nos sabe en Apocalipsis de que ya hay un árbol cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones y que da fruto, 12 frutos, uno para cada mes del año, indicando así de que Dios quiere que volvamos de nuevo a la abundancia que teníamos en Edén. Si te das cuenta, todo el contexto, toda la historia de la redención trata sobre los frutos que da nuestra justicia o nuestro pecado. Con eso en mente, ahora sí tenemos la idea por qué Pablo utiliza la idea de fructificar por el Espíritu. Y las obras que son directamente proporcionales a las obras de la carne. ¿Cuál es la fuente para que nosotros podamos tener una vida espiritual abundante? Ser guiado por el Espíritu. A veces uno escucha a personas que no tienen ningún problema con dirigirse a Dios como padre, por lo menos tienen una noción de lo que es un padre. No tienen problema con tener una relación con Jesús, porque por lo menos es fácil. Jesús se encarnó. Nosotros podemos tener una idea de cómo Jesús caminó en esta tierra, pero cuando hablamos del Espíritu, se pone un poco complicado, porque no sabemos lo que es. Es un concepto, es algo abstracto, es un espíritu. Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando comienza a delimitar y a decirnos y a describir cuáles son los frutos del Espíritu, él está clarificando que el Espíritu es un amigo. De hecho, la Biblia nos llama el Paracleto, el consolador, el acompañante. Para que entiendan, en la mentalidad griega, un Paracleto era un abogado, pero no le hace justicia al término. Porque un abogado hoy en día simplemente te acompaña cuando tú vas al juzgado y punto. El paracleto en las sociedades antiguas, él se
Él vivía contigo en la cárcel. Él te acompañaba en tus penurias. Él pasaba la misma hambre que tú. Era un verdadero compañero. Era alguien que estaba real y verdaderamente a tu lado, compartiendo contigo. Y el apóstol Pablo nos está tratando de decir que la fuente de la verdadera espiritualidad es tú de estar enchufado a este compañero tuyo. Es decir, que no depende de tus capacidades, no depende de la cantidad de veces que tú ores, no depende de la cantidad de veces que tú leas la Biblia, y vamos a ver que eso es importantísimo. Pero todo eso se convierte en puñetazos al aire si no estás enchufado a la fuente de energía que se llama Espíritu Santo. En pocas palabras, amada iglesia, no hay otra estrategia. El motor de la verdadera espiritualidad no corre con otro combustible que no sea la llenura del Espíritu Santo. Así que nosotros como iglesia debemos anhelar ser personas del Espíritu. Ser personas que están llenas del Espíritu Santo, guiadas por Espíritu Santo. En una sola palabra, bautizadas, sumergidas en el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser guiados. Y esa idea es una idea militar. La palabra que aparece allí para guiar era la misma que se utilizaba cuando el comandante del ejército decía, vamos a marchar. Y cuando un comandante del ejército dice que marches, tú marchas. Cuando un comandante del ejército te dice a la izquierda, tú no te vas a discutir con él. Mire que a mí no me parece, que la izquierda no es, que yo vivía por aquí, que yo... No, 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 no. Tú vas a la izquierda y punto. Entonces nosotros como iglesia tenemos que empezar a ser guiados para que tu vida espiritual sea fructífera. Empieza a buscar la guianza y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Así eso es lo que tenemos aquí. El poder de la verdadera santidad, ¿de dónde viene? No de ti, no de tu religión, no de tu programa, no de tu inteligencia, sino del poder del Espíritu Santo que Cristo derrama cada día en tu vida. Ahora podemos pasar al modelo de la santidad, al modelo, al patrón de cómo se ve una vida que ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y lo primero que nosotros debemos de ver en los versículos 19 hasta el 23, recuerda, Pablo lo que está pensando es en cómo yo debo de manejar mi libertad cristiana, si por el legalismo o por el libertinaje. Y aquí viene, y él presenta primero cómo se ve una vida llena de libertinaje, en lo que muchos han llamado las obras de la carne. Y a mí me gusta llamarle a eso una hoja de ruta, un mapa a la verdadera espiritualidad. Y Él nos está dando el camino a seguir, cómo debe ser para nosotros poder llegar a la santidad verdadera. Y las obras de la carne, si seguimos esa imagen, serían esos desvíos, esos derricaderos, esos callejones sin salida que tú debes de evitar a toda costa para poder llegar a la verdadera santidad. Y como claramente, si pusiste atención, cuando él enumera las obras de la carne, Pablo no está tratando de ser exhaustivo. Él no está tratando de dar una lista completa de pecados a evitar, sino más bien categorías, porque él dice, y cosas semejantes a estas. Esto es así porque nosotros somos bien creativos cuando en cuanto a pecado se trata. La Biblia dice que que los hombres inventan nuevas formas de pecar. Así que eso sería incontable. Pero Pablo nos está dando 4 grandes categorías de pecados. Y la primera de ellas son los pecados sexuales. Nos dice que las obras de la carne son evidentes y estas son inmoralidad sexual e impureza. A ver, nosotros vivimos en un mundo bastante raro. Vivimos en un mundo hipersexualizado. ¿Cuántos han visto un anuncio de un perfume? Un perfume.
Eso es increíble. O sea, siempre en un anuncio de perfume tiene que haber un torso descubierto y una cara orgásmica y una voz sugerente. Por si fuese poco, nosotros vivimos en la época donde las preferencias sexuales no es simplemente algo que las personas hacen, sino que se han convertido en parte de la personalidad de esa persona. Me autoidentifico como pansexual y se comportan como tales. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Es extraño porque hace unos años atrás tú agarrabas y decías, bueno, sí, yo soy hombre, ok, sí, pues yo no ando por ahí diciendo, soy hombre, estoy orgulloso de ser hombre. Yo nunca me olvido de un video que vi de un joven que iba recientemente a cumplir sus 18 años. Y en el video él decía, en media hora voy a ser con. Y él lo decía con un orgullo. Y es lo que me llama la atención es cómo este mundo hipersexualizado ha configurado y le ha dado tanta primacía a eso. Y la Biblia nos dice que esa idea de que todas las cosas, que todo lo que gira a nuestro alrededor esté sexualizado es una obra de la carne. No hay una canción que no hable o que no sea sugerente a en esta época. Por eso hay un predicador famoso que dice que si lo de Sodoma y Gomorra vieran a donde nosotros hemos llegado, ellos dijeran, Dios mío, ¿qué es esto? Hay un estudio por ahí que dice que en este mundo se gasta en pornografía la suma nada más y nada menos de $3,000 por segundo. De que la industria de lo sexual en este mundo deja al año nada más y nada menos que 97,000,000,000 de euros. Para que tengan una idea, ¿usted sabe cuánto fue el Producto Interno Bruto de República Dominicana? 80,000,000,000 de euros. Es decir, que una sola industria produce más dinero que un país. ¿Se entendió ahora? Vivimos en un mundo hipersexualizado, por ende nosotros vivimos en este contexto. Y me encanta una palabra que dice por ahí que si el mundo está en llamas, la iglesia va a oler a humo. Y vaya que está oliendo a humo. Cada vez más vemos cristianos que se ven envueltos en escándalos sexuales y así por el estilo, lo cual nos da, de nuevo, un triste diagnóstico de la calidad de cristianismo que se está viviendo hoy. Pensé que se habían ido. La próxima categoría son los pecados religiosos. Idolatría, hechicería. Amado hermano, yo no puedo pensar en otra época en la cual haya tanta apostasía como en esta época. Usted prende YouTube y lo primero que te aparece es una gente hablando herejías. Hablas con tu vecino y lo primero que te dice es sí, porque los astros, la luna hoy está a mi favor. La buena vibra, la fortuna, esto y lo otro, tú lo ves todo el tiempo eso. Hoy en día vivimos en una época, oye, como le llaman los expertos, post-cristiana, donde incluso aquellos que dicen creer en el Dios verdadero, en realidad han hecho un ídolo a su imagen y semejanza. ¿Me explico? Aquellos que creen que Dios es una suerte de terapeuta cósmico que lo único que hace es estar de acuerdo y apoyarte en tus planes. De que Dios está sujeto a lo que tú quieras. Eso sí, siempre y cuando no interfiera con lo que yo quiero hacer. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es soberano y aquí se hace lo que Él diga. ¿Se entendió ahora? Y luego entonces está la lista más larga, que son los pecados interpersonales. Y aquí me quiero detener,
Porque además de que es la más larga, es la más frecuente. Leamos. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismo, envidia. Amado hermano, yo no sé si tu corazón es especialmente reprendido, pero el mío sí. Porque lamentablemente yo acabo de leer el currículum de mucha gente ahora mismo. Es posible que yo sea sexualmente casto, que yo no vea ni siquiera para la izquierda cuando me pasa una mujer despampanante por el lado. Es posible que yo conozca perfectamente las doctrinas centrales de mi fe. Es más, que yo defienda con argumentos importantes y bíblicos lo que yo creo. Pero vaya usted a saber la raíz de amargura que hay en ese corazón. Hay en esa casa, esos hijos no pueden ni hablar duro, porque si no, ese papá estalla en ira. Ese hombre tiene miedo de dejar una luz prendida, porque si no, esa mujer se lo traga. ¿Qué pasó? ¿Y qué fue? Santo Dios, parece como que tocó una tecla. Amados hermanos, es impresionante que la lista más larga de las obras de la carne sean como nosotros nos tratamos los unos a los otros. Que nosotros veamos personas talentosas en la iglesia y la veamos como rivales, no como colaboradores en el reino de Dios. Yo creo que es tiempo de que nosotros comencemos a revisar la calidad de nuestro cristianismo. Y por último, nosotros pudiésemos hablar de los pecados que son personales, aquellos que tienen que ver con el autocontrol, porque habla de borracheras y de orgías y cosas semejantes. Una borrachera, a ver, todos estamos claros aquí que la Biblia no condena el consumo de alcohol, pero en todas partes condena la borrachera. En toda parte de la Biblia la condena. Y eso es porque la borrachera es un indicador de que tú no tienes control de sí mismo. Tú no tienes autocontrol. El vino te controla a ti. Es interesante que la palabra para alcohol sea la misma que para espíritu. ¿Mm? Aparentemente, ahí hay algo que después pudiésemos nosotros ver más profundamente. Pero el punto donde quiero llegar, y también la palabra orgía allí no tiene que ver tanto con el contexto sexual que nosotros tenemos, sino más bien con las bacanales. Las bacanales eran unas fiestas que tenían los griegos que esa gente sabían. Esa gente eran los pesos pesados de la carnalidad. Para que tengas una idea, los hedonistas sirenaicos eran un grupo que ellos entendían que para alcanzar el máximo, ellos debían de dejar de ser, debían de despegar su cuerpo de su alma. Y ellos lograban eso con excesos. Si era comiendo, ellos se trancaban en un cuarto, comían, 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 vomitaban, y adivinen qué hacían, y volvían a comer. Los del culto dionisíaco eran adoradores del vino. Y adivinen qué hacían ellos. Se trancaban en un cuarto, bebían, 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 vomitaban, y adivinen qué hacían. Es decir, lo que Pablo está tratando de decir es a ese tipo de fiesta desenfrenada y salvaje donde se pierde todo tipo de prohibición moral. Dígame si no es un vivo retrato de nuestra sociedad de hoy. Lo triste del caso, y yo me voy a agachar de que diga esto, es la cantidad de cristianos que tú ves en obras semejantes. Para luego venir aquí el domingo con su Biblia debajo del brazo
Cuidado, están grabando. Cualquier cosa que me pase está siendo grabada. Sin embargo, amados hermanos, hay un pero. Hay un pero en el texto y ese pero es una partícula gramatical de contraste. La vida completamente diferente que es vivir en el Espíritu. Porque la verdadera espiritualidad no se trata solamente de tú ir arrancando cosas que no debes hacer. Por eso es que el legalismo es tan feo. Porque solamente vive del no hagas, no toques, no gustes. No, no, no. Y si tú haces eso, tú no vas a tener un jardín, tú lo que vas a tener un patio. Y muy feo, por cierto. A la par de que tú debes de ir limpiando las cosas, tú debes de ir sembrando, tú debes de ir cultivando. Y esas cosas ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Y estoy siendo tentado a describir cada uno de ellos, pero no me da el tiempo. Solamente te voy a decir que el amor que se describe allí es el amor sacrificial. Es el amor que hace que todas las cosas, que no escatime esfuerzo por el bienestar del otro. Porque el apóstol Pablo nos ha dicho que toda la ley se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Es ese amor que busca siempre el bienestar del otro. Es el amor que busca servir, no ser servido. Muy diferente al amor erótico. El amor erótico es egoísta por naturaleza. Solamente quiere que sea su placer satisfecho. El amor que Cristo, el amor de Dios, el amor que emana de un corazón lleno del Espíritu Santo es uno que busca siempre el bienestar del otro, servir al otro, que el otro fructifique y crezca. Pero luego nos habla de un gozo sobrenatural, amada iglesia, que no puede ser comparable con ninguna alegría que pueda este mundo darte. Es un gozo que no depende de las circunstancias. Es un gozo que no depende de tu estado bancario. Es un gozo que no depende de tu estatus social. Es un gozo que no depende de tu estado amoroso. Es un gozo que depende sola y exclusivamente de la conciencia firme de que Dios hace que todas las cosas te obren para bien. Y luego viene paz. Oye, qué calidad de vida te ofrece Cristo. Una vida donde hay amor, una vida donde hay gozo, una vida donde hay paz. Y nosotros en este mundo sabemos lo que es la disensión, lo que es la guerra, lo que es el conflicto. Esos videos de Oriente Medio, de Ucrania, parten el alma. Eso es lo que le hace la guerra a este mundo. Y Cristo está ofreciendo paz. Tú sabes que Cristo es el único gobernante cuyo reino ha sido establecido sobre la paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no hay forma de tú entender a una gente que se le murió un hijo y, y está tranquilo, con la conciencia firme, doloroso, doliéndole, pero con la conciencia firme de que ese muchacho creyó en Jesús. De que ese muchacho, él lo podrá levantar allá, será levantado durante la resurrección, de que se volverán a reencontrar. Por eso es que nosotros debemos de preocuparnos, porque cada persona que tú ames venga y sea expuesta al mensaje del Evangelio. Doy gloria a Dios porque Arcadio logró que sus familiares estuviesen aquí y pudiesen ser expuestos al mensaje del Evangelio. Ustedes no se imaginan lo que eso significa para el corazón de Arcadio. Y no me imagino lo que significará para el corazón de cada uno de los que presentes. Y podemos nosotros continuar, porque también nos habla de una bondad, aquel que se deleita en lo bueno, en lo bello, en lo agradable, aquel que no escatima esfuerzo por suplir las necesidades espirituales,
las necesidades físicas de cada uno. Y luego está la mansedumbre. Alguien definió la mansedumbre como fuerza bajo control. Describe a aquel que tiene un poder enorme y lo sabe dosificar. Sabe cuándo y cómo ejecutarlo. Nuestro mundo le hace falta mucho de eso. Nosotros vemos personas que cuando tú le das un carguito, se descontrolan y no saben manejar eh, la importancia, no saben manejar el liderazgo. Y por último, y no menos importante, el dominio propio. Dominio propio, yo creo que es la que conduce a todas las demás virtudes que hemos venido aquí enumerando. El dominio propio es lo que hace que la bondad no se convierta en derroche. El dominio propio es lo que hace que el gozo no se convierta en charlatanería. El dominio propio es lo que hace que la paz no se convierta en inactividad. Por eso creo que es tan importante que el dominio propio esté muy presente en nuestras vidas. Ahora, nosotros hemos visto este patrón y si tú te das cuenta, el apóstol Pablo nos está haciendo un retrato hablado. Si tú has visto alguna vez a una persona pintando, a un pintor haciendo un retrato, tú te darás cuenta que los primeros pincelazos tú lo ves más o menos como una mancha, pero luego se le van añadiendo cosas, se le va añadiendo profundidad, una línea aquí, color, luz, contraste y así por el estilo y poco a poco va saliendo la imagen. Yo creo que el apóstol Pablo nos está dibujando a alguien con todas estas virtudes. El apóstol Pablo nos está diciendo que la verdadera espiritualidad se parece a alguien, a Jesús. Dígame usted, ¿quién mostró mayor amor que aquel que entregó su vida por sus amigos, por sus enemigos? Dígame usted, ¿quién mostró mayor gozo? Por el gozo puesto delante de él soportó el oprobio, dice el autor a la epístola a los Hebreos. Dígame usted, ¿quién fue más manso en esta tierra que soportó la ignominia de la cruz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, dijo Cristo. La fidelidad que Cristo mostró al llevar a cabo la voluntad del Padre no la ha tenido nadie. El dominio propio, aquel que tenía a su disposición todos los ejércitos del cielo y no los utilizó porque él sabía que la cruz era la estrategia de Dios para salvar. Ahora hemos leído el currículum de Cristo. Yo quiero que tú me traigas a todos los líderes religiosos que han existido y tú me lo pases por este currículum. Se busca empleado, puesto salvador del mundo. Requisitos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Pásame a todos los líderes religiosos que tú quieras. Y solamente Jesús podrá llenar ese currículum. Solamente viendo a la cruz, tú podrás encontrar a alguien que haya encarnado cada una de esas virtudes. Solo en Cristo tú vas a encontrar el modelo perfecto de lo que significa una vida espiritual vibrante, genuina y fructífera. Por último, y muy brevemente, yo quiero hablar acerca de la práctica de la verdadera espiritualidad. Ya que yo tengo el fruto, ¿qué hago con él? ¿Cómo yo debo de vivir constantemente? Yo creo que el apóstol Pablo nos lo dice acá. A partir del versículo 22, dice, pero, disculpa, 25. 24, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Pablo había dicho algo parecido. En el capítulo 2, versículo 20 de la misma epístola, dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se parece, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Si usted es un lector atento, se va a dar cuenta de que en el primer caso, es decir, en el capítulo 2, verso 20, Pablo es un objeto pasivo, a él lo crucificaron. Dios tomó a Pablo y lo crucificó y le crucificó la carne allí. Pero aquí en el capítulo 5, Pablo está diciendo algo completamente distinto. Pablo está diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Es decir, que en un primer momento Dios hace la obra de salvación por ti. Dios es el que crucifica tu carne y tus deseos en esa cruz. Pero una vez estando allí crucificado, es tu responsabilidad mantener esa carne crucificada. Es tu responsabilidad que esa carne no se apegue ahí. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que esa carne, que no es más que tus instintos degradados, que esa fuerza que te empuja a hacer lo malo, aquello que agarra y te dice, ven acá muchacho, estate quieto, no pasa nada, nadie lo está viendo. Eres tú que lo va a hacer, nadie va a salir herido. A mí me gusta comparar eso cuando a una persona le dan un diagnóstico de cáncer. Cuando a una gente le dan un diagnóstico de cáncer, no se encoge de hombro y dice, oh, yo no soy contagioso, nadie se va a enfermar de mi cáncer, así que no importa que yo tenga cáncer. ¿Verdad que no hace eso? Por el contrario, cae de rodillas pidiendo a Jehová que consume ese cáncer. Llama al pastor, ore por mí. La iglesia, venga, oiga. Hace acciones de una vez, una cita para una cirugía que le extirpe ese cáncer. Comienza a averiguar que la hoja de guanábana, que el té, que aquello, que lo otro. ¿Por qué no somos así con nuestro pecado? ¿O es que acaso pensamos que nuestro pecado no es peor que un cáncer? Que sí es contagioso. Pero el símil que hago con el cáncer es que el cáncer te moviliza, te hace buscar la sanidad. Pero qué triste que el pecado hace todo lo contrario, te paraliza, te mantiene como un objeto pasivo allí para que continúe floreciendo. Lo que quiero decirte, amado hermano, amado amigo que estás aquí, es que es tiempo de que te movilices y extirpes ese pecado que te domina constantemente. Y el bisturí para hacerlo se llama Cristo. La verdadera espiritualidad solamente podrá ser vista cuando estés enchufado a la fuente espiritual que es el Santo Espíritu de Dios. Cuando tengas como modelo a Cristo y su carácter perfecto y emprendas una lucha campal contra tu pecado y al mismo tiempo cultives ese huerto que Dios ha puesto en tu corazón, esa semilla hermosa del Evangelio para que florezca y dé fruto al 100 por 1.